Bien, amigos de Frecuencia Deportiva por YouTube, canal de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y en breve estaremos ya en contacto también con Radio Andahuaylas 106.5. Presentamos esta edición desde estudios de Frecuencia Deportiva acá en Andahuaylas. Estamos haciendo una prueba saliendo ya desde estudios, pero a través de Radio Andahuaylas y YouTube, canal de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Estamos ya para presentar la edición correspondiente al día de hoy, que estamos jueves 14 de mayo del año 2026. Ya en breve vamos a conectarnos también con Radio Andahuaylas en los 106.5 FM para que tengamos mayor cobertura a través de la radio. Y para las personas que nos siguen a través del YouTube, ya está, me confirma que ya estamos al aire, gracias a Juan Carlos en Estudios, que está haciendo el trabajo importante para poder llegar a mayor cantidad de personas. También se va a compartir en el Facebook de la radio para cualquier comentario que puedan escribir, y nosotros estaremos dando lectura en los próximos minutos. Así que es una nueva forma de salir en vivo a través de Radio Andahuaylas y a través de YouTube, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, sobre todo para las personas que están fuera de nuestro valle, están en otras ciudades del país, incluso en el extranjero. Así que gracias a todos. Continuamos ya con la información. Vamos con el detalle que el día de hoy estaremos desarrollando. Hoy estaremos con información importante, como siempre, a nivel internacional, nacional, regional y local. En temas internacionales solo faltan, atención, 28 días para el inicio del Campeonato Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. 11 de junio empezarán los partidos, que serán diario, donde 48 selecciones buscarán la gloria el 19 de julio en la gran final. En otra información, también la Champions, se viene la final, todavía falta 16 días para el 30 de mayo, que se jugará en un solo partido, la final entre el PSG y Arsenal. En lo que es el fútbol inglés, la Premier League, ayer se completó el partido pendiente entre el Manchester City y el Crystal Palace. Manchester City ganó 3-0 y con esto en la tabla se pone súper interesante. El Arsenal está puntero con 79, segundo Manchester City con 77. Ya todos los equipos con 36 partidos jugados. Solo faltan 2 fechas en el fútbol inglés para ver quién será el campeón. 2 puntos de ventaja. Si mantiene el Arsenal ganando sus 2 últimos partidos, será el campeón. Pero si tiene un traspiés, un empate o una derrota y Manchester City gana su partido, podría superarlo en la tabla de posiciones. En lo que es el fútbol español, atención, se está jugando en estos días, a media semana, la fecha número 36. Atlético de Madrid le ganó a Osasuna. Barcelona ayer perdió frente al Alavés, después de haber logrado el título el día domingo, ganando 2-0 al equipo de Real Madrid. Ayer puso muchos suplentes y perdió frente al Alavés 1-0, pero aún así ya es campeón, faltando todavía 2 fechas por jugarse en el fútbol español, que se jugará este domingo. Este domingo jugará Real Madrid con Sevilla y Barcelona con el Real Betis. En lo que es la Copa Libertadores, atención, en lo que es Copa Libertadores, para los equipos peruanos, esta semana no hubo partidos. La próxima semana se jugarán los partidos de la quinta fecha. Para los equipos de la Copa Libertadores, los 3 equipos peruanos jugarán el miércoles 20. Miércoles 20 serán los 3 partidos. 5 de la tarde. En Uruguay, Nacional jugará frente a Universitario. 9 de la noche, en Colombia, Junior frente a Sporting Cristal. A la misma hora, 9 de la noche, en Cusco, Estadio Garcilaso, jugará Cusco de local frente al Independiente Medellín de Colombia. Así que los 3 equipos peruanos en la Copa Libertadores jugarán el mismo día, el próximo miércoles 20. Mientras que en lo que es la Copa Sudamericana, los partidos de la próxima semana se jugarán el jueves 21. Jueves 21 jugará 5 de la tarde en Brasil, Atlético Mineiro de local frente a Cienciano, y a las 9 de la noche en Ecuador, Macará jugará frente a Alianza Atlético de Ciudad, que está eliminado. Cienciano todavía tiene opción de quedar primero. Será un partido importante frente al Atlético Mineiro. Si logra por lo menos un empate, mantendría grandes opciones de que en la última fecha podría alcanzar la clasificación a octavos de final. En lo que es el fútbol profesional, atención, fútbol profesional, hay algunas informaciones importantes que ayer se dio a conocer sobre el caso de UTC, que tiene problemas con el caso Gentile,
que hay una deuda que no ha podido pagar y recordemos que hace unos días le quitaron puntos, luego le repusieron los puntos. Pero UTC está acudiendo en este caso a la justicia ordinaria, es decir, al Poder Judicial, según ellos, para hacer respetar sus derechos. Y eso estaría complicando porque habría posibilidad de que la federación sea desafiliada de la FIFA. Hay un comunicado que ha emitido la agremiación de futbolistas profesionales indicando que habría ese riesgo, pero ojalá que esto se pueda solucionar antes de que sea una situación tan drástica que es quedar fuera del sistema de la FIFA. Esto significa que no podría un equipo peruano jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, tampoco eliminatorias, ningún torneo, ni de menores, y además no pueden ni transferir jugadores, o sea, vender jugadores al fútbol internacional. En lo que es ya la fecha número 15, atención, ya tenemos los árbitros para esta fecha número 15 que comenzará mañana viernes. Mañana viernes comienzan los partidos de la fecha número 15 con dos compromisos. FC Cajamarca jugará mañana frente a Cristal 3 de la tarde y a las 8 Universitario frente a Grau. Son los dos compromisos del día de mañana viernes. Habrá el sábado más partidos y el domingo, recordemos que será el partido entre el equipo de los Chancas CIC, 3:30 de la tarde el domingo, frente al Deportivo Moquegua. El árbitro de este partido es Augusto Menéndez. El árbitro designado para este compromiso es Augusto Menéndez y en el VAR estará Diego Aro el día domingo. Y hablando de este partido, ya los hinchas de los Chancas ya están comprando sus entradas a través de baope.com, cuyo costo es 30, 40 y 50, es decir, 30 norte, 40 oriente y 50 occidente. Niños de 5 a 12 años pagarán 10 soles a cualquiera de las tribunas. Y las entradas físicas, para las personas que por alguna circunstancia no logran adquirir sus entradas con anticipación, el mismo día, es decir, el domingo, desde las 7 de la mañana, se estarán vendiendo las entradas en las boleterías cercanas al estadio o en el mismo estadio. Eso se anunciará a través de sus redes sociales oficiales. Y ya la invitación al público a seguir comprando. Tenemos que llenar el estadio porque es un partido importantísimo. Partido difícil, partido importante. ¿Por qué? Porque el equipo de los Chancas ya conocerá lo que suceda el día sábado a las 5:45, partido que se jugará en Cusco, donde Cienciano jugará con Alianza. Y el equipo de los Chancas será el último partido que juegue de esta fecha. Ya conocerá todos los resultados de los partidos anteriores porque el domingo es el último partido que se jugará a las 3:30 de la tarde en el Estadio de los Chancas. Partido último de la fecha número 15. Y hablando ya de otros temas relacionados al equipo de los Chancas, el día de ayer se emitió un comunicado por parte del equipo de los Chancas sobre la situación del profesor Walter Paulella. Ya se dio a conocer que está habilitado para poder aparecer como director técnico autorizado en los próximos partidos. Recordemos que anteriormente él aparecía como asistente y el árbitro o el director técnico reconocido por la federación era Jonel Iñigo. Y con este documento ya queda habilitado en su totalidad, ya no hay ningún problema para el profesor Walter Paulella. En otra información también que estaremos comentando hoy es sobre las entradas para el partido que jugará los Chancas en Lima frente a Alianza el próximo sábado 23. Ayer el Club Alianza Lima salió a vender las entradas pero en combo, es decir, para 3 partidos. Para el partido de este fin de semana del fútbol femenino entre Alianza con Universitario, para el partido de los Chancas en Lima frente a Alianza y para el partido de la siguiente fecha, que es la fecha número 9, donde Alianza en el fútbol femenino jugará con Cristal. Y se ha puesto a la venta ese combo. Anoche publicaron que ya se vendieron 5.000 entradas, pero las entradas generales, solo para el partido con los Chancas, debe estar poniéndose a la venta posiblemente hoy o mañana. Y existe la posibilidad, todavía esto no está descartado, que la tribuna de visita, que está entre Oriente con Norte, sea designada para los hinchas de los Chancas. Así que hay que esperar, porque esto siempre ha sido así, en copas internacionales, incluso en el campeonato local. Así que esperar con calma sobre la venta y los costos
para ese compromiso. En lo que es otra información, atención, en lo que es Liga 2 se viene la fecha número 7, que comenzará el día de mañana, fecha número 7 Liga 2. En lo que es la Liga 3, atención, en la Liga 3, ya ayer se hizo oficial el día del sorteo del fixture de la Liga 3, que será este viernes, mañana, a las 10:45 en Lima, exactamente en San Isidro. Participarán los 37 equipos y se conocerá quiénes serán los rivales o la programación de los partidos de la primera fecha hasta la fecha número 8. En el caso que sean 9 equipos, conoceremos mañana con quién debutará Defensor José María Arguedas en la Liga 3 y jugará de local o de visita en el grupo Sur o en el grupo D. Así que mañana es el sorteo de la Liga 3. En lo que es otra información también, en lo que es la Copa de la Liga, este campeonato que se va a realizar, que va a comenzar en junio, paralelo al Mundial, donde participarán 34 equipos, también se va a realizar el sorteo hoy. Hoy nos indican que es el sorteo a las 7 de la noche. Va a haber 6 grupos de 4 equipos y 2 grupos de 5. Ahí conoceremos con qué equipos estará el equipo de los Chancas, porque este campeonato se va a jugar entre equipos de la Liga 1 y de la Liga 2. Son 34 equipos, Copa de la Liga que comenzará en junio, pero va a terminar todavía en noviembre. Se va a jugar a media semana, porque los partidos de fin de semana serán partidos de la Liga 1. En lo que es el fútbol femenino, atención, también se viene la fecha número 7, que será este fin de semana, y en esta fecha número 7 el equipo de Atlético Andahuaylas le toca descansar. Ya jugará en la fecha número 8, también partido que ya se viene, estamos a menos de una semana. En la fecha número 8 jugará el día miércoles 20 en el Estadio de los Chancas, 12:45 de la tarde. Atlético Andahuaylas jugará de local frente a Alianza Lima, partido oficial. Ya Alianza vino en el partido amistoso que se jugó en Talavera hace algunas semanas, antes que comience este campeonato, pero ya este miércoles 20 será partido oficial, partido con puntos en disputa. Así que desea también ya invitar y dar esta información a la afición andahuaylina para que se prepare para apoyar al equipo de Atlético Andahuaylas, que está haciendo un campañón. Está puntero, compartiendo precisamente con Alianza y con Universitario en la tabla, con 15 puntos. Ha ganado todos sus partidos de local, incluso ganó 2 partidos de visita y solo perdió un partido frente a Universitario en Lima. Así que desde ya prepararse para la próxima semana. En lo que es la Copa Perú, atención, la Copa Perú, se viene ya la primera fecha de la liguilla de los 4 grandes, que se jugará este domingo 17 en el Estadio Sanabria Hermosa de San Jerónimo. Se va a jugar el doblete, donde estos 4 equipos que clasificaron a esta instancia buscarán los 2 cupos para avanzar a la fase departamental o etapa departamental. Atención, a la 1, este domingo en San Jerónimo jugará el Deportivo José María Arguedas frente al equipo de Argama Fútbol Club. Partido preliminar 1 de la tarde. Y a las 3, partido de fondo, el Instituto Apurímac jugará frente al Hungaritos de Cupiza. Es la primera fecha de esta liguilla que tendrá 3 fechas. 3 fechas, cada equipo jugará 3 partidos y los 2 mejores clasificarán a la etapa departamental. Bien, amigos, 8 de la mañana ya con 19 minutos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Antes tenemos un comunicado que vamos a dar a conocerse, un comunicado contratado que dice lo siguiente: comunicado público a los señores feriantes y comerciantes de la Feria Gamarra, la institución deportiva cultural Centro Andahuaylas, representada por el presidente señor Gamaliel Porras Oceda, pone en conocimiento de la ciudadanía y especialmente de los señores feriantes ubicados en la intersección de la avenida José María Arguedas y el jirón David Samaneso Campo de la provincia de Andahuaylas lo siguiente. Primero, que el inmueble donde actualmente funcionan los puestos comerciales forma parte del patrimonio histórico e institucional de la institución deportiva cultural Centro Andahuaylas, conforme a la donación efectuada por don Armando Samaneso Campo con fecha 14 de agosto de 1941. Segundo, que existe una investigación penal en trámite respecto de presuntos actos de administración fraudulenta, apropiación ilícita, falsedad ideológica, uso de documento público con contenido presuntamente falso y defraudación tributaria, vinculados a actuaciones realizadas por personas que vienen atribuyéndose representación del denominado Club Deportivo Cultural Centro Andahuaylas. Tercero, que dicha investigación comprende hechos relacionados con obtención de licencia de funcionamiento, cobro de alquileres, utilización de documentación cuestionada
y actuaciones notariales y administrativas actualmente sometidas a investigación por las autoridades competentes. Cuarto, que en consecuencia toda persona que efectúe pagos, contratos o actos relacionados con alquileres, transferencias o reconocimientos de administración respecto del referido inmueble deberá actuar con debida cautela, conservando recibos, voucher, constancias y demás medios probatorios. Quinto, la institución deportiva cultural Centro Andahuaylas exhorta a los comerciantes y feriantes a mantenerse informados por canales oficiales y evitar ser sorprendidos por actos cuya legalidad viene siendo discutida ante las autoridades competentes. Sexto, asimismo se comunica que la institución viene solicitando judicialmente medidas cautelares reales y registrales a fin de proteger el patrimonio institucional mientras se resuelve las investigaciones correspondientes. La presente comunicación tiene carácter estrictamente informativo y busca proteger los derechos e intereses de los comerciantes, socios e integrantes de nuestra institución. Andahuaylas, mayo 2026, firma Gamaliel Porras Oceda, presidente del Institución Deportiva Cultural Centro Andahuaylas. Bien amigos, también gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala ejecutiva. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983668864. La Mansión Casa Hotel totalmente renovado. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 34 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, paco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad, trabajador y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868. Ferretería Gutiérrez. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, pago de universidades, institutos y empresas. Atención todos los días en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería, mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en frecuencia deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales, como es en este caso por YouTube y también en Facebook, anunciando con nosotros mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales están más cerca de la gente. Mayores informes al teléfono 983-668-909 o en la Avenida Andahuaylas 270. Bien amigos, son 8 de la mañana con 24 minutos. En el tema internacional, crece la expectativa para el próximo Mundial que se acerca. Estamos a solo 28 días del inicio del Mundial que se va a realizar por primera vez en 3 países. Canadá, Estados Unidos y México serán las sedes de este Mundial 2026, donde participarán 48 selecciones. Ya se han sorteado los grupos, ya en los próximos días estaremos dando a conocer los partidos iniciales del 11 de junio, que es las primeras fechas, sobre todo en los primeros grupos, que empezarán a jugar. Son 4 equipos en cada grupo y avanzarán los 2 mejores. Pero a partir de ya los octavos de final, el campeonato se pone al rojo vivo, donde los equipos en un solo partido tienen que buscar su clasificación a la siguiente fase, es decir, octavos, luego a cuartos y semifinal y la gran final, que se jugará el 19 de julio. Será la final de lo que es el campeonato mundial. En cuanto a la selección relacionada al mundial, Perú jugará 2 partidos. El 5 de junio, ya falta menos de un mes, el 5 de junio jugará a las 7 de la noche en Miami, Perú frente a Haití. Y el día 8, que es lunes, 8 de junio jugará a las 8 de la noche Perú frente a España. Este partido será en México. Así que ya debe ser la próxima semana que el director técnico Mano Meneses debe estar convocando la lista
o dando a conocer la lista de convocados del fútbol peruano. Veremos si será considerado Adrián Quirós. Si Adrián Quirós no mejora en su rendimiento, es posible que no esté. Así que habrá que esperar. En lo que es otra información, la Premier League del fútbol inglés, ayer se jugó el partido pendiente entre el Manchester City con Crystal Palace. Manchester City le ganó 3-0. Con esto se completan todos los partidos, solo faltan 2 fechas. En Inglaterra, la tabla está primero Arsenal con 79, segundo Manchester City con 77, ojo que son 2 puntos de diferencia, tercero Manchester United más atrás con 65, Liverpool con 59, Aston Villa con 59. En la fecha 37, que es la penúltima, se jugará este lunes. Lunes 18, Arsenal jugará frente al Burnley, mientras que el martes 19, el Manchester City jugará con el Bournemouth, partidos de la penúltima fecha. Si Arsenal gana sus 2 partidos que falta, será campeón, pero si tiene un traspiés, un empate, una derrota y Manchester City aprovecha esa oportunidad, sería el Manchester City. Pero está entre los dos el título del fútbol inglés. En lo que es en España, vamos a España, en España se está jugando la fecha número 36. Desde el día martes, el martes Atlético de Madrid le ganó 2-1 a los Osasuna, mientras que el día de ayer jugó Barcelona, con muchos suplentes, porque ya el domingo había logrado el título, ganándole a Real Madrid 2-0. Ayer perdió frente al Alavés, que está luchando su permanencia en el descenso, es decir, perdió con un equipo que está en la cola, en los últimos lugares de la tabla. Pero el fútbol es así, ya se confiaron mucho los festejos de Barcelona, y hoy a las 2:30 jugará Real Madrid frente al Real Oviedo. Y en Real Madrid, como todos sabemos, hay muchos problemas internos. Se pelearon 2 jugadores, Tchouaméni con Valverde, y el presidente también ha declarado que está en contra de los periodistas. Es una crisis que seguramente va a resolver en los próximos días, pensando ya en la siguiente temporada, porque Real Madrid en las 2 últimas ha perdido. Barcelona ha logrado el bicampeonato en España y también en la Champions no ha logrado avanzar a la gran final. Así que en España, en la tabla está Barcelona 91, campeón, segundo Real Madrid con 77, luego está Villarreal con 69, Atlético de Madrid 66 y Real Betis con 57. Este domingo jugará Real Madrid con Sevilla y Barcelona frente al equipo del Real Betis, fecha penúltima. En lo que es Copa Libertadores, vamos rápidamente, siendo ya 8:28. En lo que es la Copa Libertadores, para los equipos peruanos se vienen los partidos de la penúltima fecha, fase de grupos, que se jugará esta semana que viene. En lo que es Copa Libertadores, los 3 equipos peruanos jugarán el mismo día, es decir, el miércoles 20. Este miércoles 20 a las 5 de la tarde. En Uruguay jugará Nacional frente a Universitario. Y en este partido ya dirigirá el nuevo director técnico del Universitario. Partido clave para ambos equipos, ambos tienen 4 puntos. El equipo que logre ganar hará 7 y tendrá grandes opciones de clasificar a octavos en la última fecha. Mientras que el equipo de Sporting Cristal, que tiene muchas opciones de clasificar, que tiene 6 puntos, viajará hasta Colombia para jugar con Junior. 9 de la noche el día miércoles. Cristal, por lo menos consiguiendo un empate, tendría muchas posibilidades de clasificar directamente a octavos. Mientras que el equipo de Cusco Fútbol Club, que recordemos que el domingo jugó frente a los Chancas en Cusco, empataron 1-1. En la Copa Libertadores jugará este miércoles 20 a las 9 de la noche en Cusco, Estadio Garcilaso, frente a Independiente Medellín de Colombia. Cusco tiene mínimas posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana, ya no tiene opción para ir a octavos, porque solo tiene un punto en 4 fechas. Mientras que en lo que es la Copa Sudamericana, se vienen los partidos para los 2 equipos peruanos. Será el día jueves 21. Jueves 21 va a jugar el equipo de Atlético Minero a las 5 de la tarde en Brasil frente a Cienciano. Recordemos que Cienciano está puntero en su grupo con 7 puntos. Atlético Minero tiene 4. Cienciano buscará por lo menos un empate. Con un empate sería un buen resultado. Si gana, lógicamente sería mucho mejor. Pero Minero saldrá con todo de local y veremos qué pasa el jueves 21. Mientras que Alianza Atlético de Sullana jugará en Ecuador frente al Macará a las 9 de la noche el día jueves 21. Alianza Atlético ya está eliminado. En su grupo no ha logrado sumar los puntos necesarios y ya se irá despidiendo de este campeonato. Ojo que después de jugarse esta 5ª fecha, la próxima semana, la 6ª fecha se jugará una semana después y terminará los partidos de la fase de grupos y los partidos de octavos de final se jugarán después del Mundial. En mayo termina esta fase de grupos en lo que es Copa Libertadores, Copa Sudamericana y en julio, después del Mundial,
ya se jugarán los partidos de octavos de final. Ojalá que los equipos peruanos puedan clasificar tanto en Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. La Sudamericana solo tiene Cienciano posibilidades. En la Copa Libertadores, Universitario y Cristal tienen muchas opciones, mientras que Cusco es mínima la posibilidad de clasificar. Bien, amigos, son 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial con la radio, mientras que en nuestro canal de YouTube vamos a seguir al aire, mientras que en la radio vamos a tener un pequeño corte y nosotros seguimos en vivo a través de nuestro canal de YouTube de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y también indicar que estamos saliendo en las noches. En la noche estamos saliendo a partir de las 10. Y hace 2 días vamos a salir todos los días con nuestros amigos también que nos apoyan, Fico Burgos, que desde Lima, también con Frank Medina, con Alex Roger, con André Vargas y mi persona. En la noche estaremos también saliendo desde las 10 a través de nuestro canal en este caso del YouTube, y invitamos a seguirnos, a compartir, a dar el like respectivo, y en los próximos días vamos a tratar de salir ya en simultáneo, tanto en Facebook, que mucha gente utiliza, y en YouTube. Para eso necesitamos algunos equipos, estamos tratando de implementar nuestro estudio, y está casi listo, creo que tenemos un 70-80%, faltan algunos detalles, para que también puedan hacer llamadas y pueda salir en vivo, las llamadas al aire, para poder participar, interactuar, y en los comentarios, después de volver con la radio, que nos van a dar el comprendido cuando estemos al aire por Radio Andahuaylas en los 106.5, estaremos dando lectura a los comentarios que nos vienen a través del Facebook. Comentarios que nos llegan a través de, en este caso, del Facebook de la radio. Estamos saliendo por YouTube, estamos solos por ahora, y en los próximos días de repente también André nos va a estar apoyando algunos días, sobre todo de repente el lunes, que es un día importante para la información sobre este campeonato que se viene ya en su fecha número 15. En breve estaremos ya dando los detalles y reiterar a los amigos que nos siguen a través del Facebook a seguir comprando las entradas para el partido del domingo, donde el equipo de los Chancas jugará un partido importantísimo frente al Deportivo Moquegua. Primera vez que se enfrenta con este equipo. Hay que recordar que este equipo del Deportivo Moquegua, el año 2025, es decir, el año pasado, logró su ascenso a través de la Liga 2. Es la primera temporada que juega en la Liga 1 y es la primera vez que se enfrenta a los Chancas. Hay jugadores que tienen ya cierta experiencia, entre ellos hay un jugador ex Chancas. Cristian Mejía está en este equipo del Deportivo Moquegua. Hay jugadores que vamos a dar lectura en los próximos minutos, también el último 11 que presentó el profesor Serna, que es el único entrenador peruano en el fútbol de la Liga 1. Los demás son extranjeros, son 17 extranjeros, un peruano. Hubo varios directores técnicos peruanos, pero que han sido destituidos, como fue Mosquera, como fue Reynoso, Silvestre, que por bajos resultados o malos resultados fueron separados. Y hablando de ese tema, la semana que pasó después de la fecha, es decir, el domingo lunes, fue destituido también el director técnico Bustos, que estuvo trabajando en UTC. ¿Por qué? Porque no ha ido logrando los objetivos, los puntos. Empezó muy bien este equipo, pero luego fue perdiendo y precisamente perdió frente al FC Cajamarca, en el mismo Cajamarca, con el otro equipo de la misma ciudad, donde juega Barcos, y el director técnico Bustos ya no va más. Están buscando un nuevo director técnico que se va a anunciar posiblemente en estos días. Vamos a ver si en estudios nos manda un mensaje a través del WhatsApp para poder continuar con la radio. Seguimos a través del YouTube y una vez que nos confirmen que estamos ya al aire por Radio Andahuaylas 106.5, continuamos ya con lo que es el fútbol profesional. Estaremos tocando el tema de UTC, la fecha número 15 que ya tenemos a los árbitros, y también sobre los Chancas, la preparación, la venta de entradas, el rival del Deportivo Moquegua, también sobre las entradas en Lima para el partido con Alianza, que será el próximo sábado 23. Estaremos atentos. Solo indicar que estamos saliendo gracias a Tortas Rodas en la avenida Martínez 281, también gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864,
A Farmacia Cristo Rey, 34 años al servicio de la población andorina en la avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. A Ferretería Gutiérrez, en la avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación con el banco Interbank en la avenida Andahuayla 270. Que nos avise Juan Carlos en estudios para ver si ya estamos una vez más al aire para poder continuar con el programa. Ya son 8 de la mañana con 36 minutos. Estamos a la expectativa de la confirmación si estamos ya a través de Radio Andahuayla 106.5. Nosotros seguimos a través del Facebook, en este caso a través del canal YouTube. Vamos a ver si tenemos información. Vamos a ver. Estamos a la expectativa de... Está en la publicidad ya en breve. Cuando estemos en el fondo, nos avisan y nosotros ya continuamos al aire por Radio Andahuayla 106.5, mientras estamos con el canal de YouTube de Frecuencia Deportiva, que reiteramos, estamos saliendo de las noches. A partir de las 10, vamos a ver si adelantamos un poquito más antes, porque muchas personas dicen que es muy tarde. Muchas personas ya duermen a esa hora, descansan porque tienen que trabajar temprano al día siguiente. Vamos a ver si en la próxima semana podemos de repente salir un poquito antes, 9:30. También tenemos muchas actividades privadas, personales, que hace difícil que salgamos más temprano. Pero vamos a intentar. Pero ya estamos saliendo, repetimos, desde hace 2 días, 10 de la noche. Hoy también estaremos en la noche con un panel que ya hemos indicado con Fico Burgos, con Alex Royer, André Vargas, a mi persona y también con el apoyo de Frank Medina para poder conversar, analizar la fecha que se viene, que comenzará mañana en lo que es el fútbol de la Liga 1, torneo apertura, fecha número 15. Bien, vamos a ver si podemos leer los comentarios. No tengo la facilidad de poder leer. Ya será para mañana a ver cómo nos organizamos, porque estoy solo en cabina, y poder dar lectura a los comentarios. No tengo a la mano los comentarios para poder leer. Vamos a ver si no estamos ya en el aire. Lamentablemente, vamos a ver si podemos leer. No, se me hace complicado. Bien, amigos, vamos a ver si ya estamos al aire. A ver, un comprendido con Juan Carlos. Con Juan Carlos en estudios para ver que ya debemos estar al aire. Son ya 8:38. Ya continuamos con Frecuencia Deportiva. Creo que ya estamos al aire en Radio Andahuaylas. Parece que todavía está en publicidad. A ver si nos confirman. Ahí de todas maneras hay un retraso en algunos instantes de lo que es a través del internet. Y ya estamos al aire. Gracias por la confirmación. 8 de la mañana con 39 minutos. Vamos a lo que es el fútbol profesional. Hay una información que el día de ayer se dio a conocer sobre el caso UTC. ¿Qué es lo que pasó con este tema? A UTC la semana pasada se le quitaron puntos porque no cumplió con unos pagos por el caso Gentile. Gentile jugó allá en UTC, no le pagaron sus beneficios, sus temas económicos, y él presentó un reclamo. Y esto ha procedido y le han dado, la razón. Y el equipo de UTC tenía que abonar esa cantidad, y como no lo hizo en los plazos establecidos, le quitaron los 2 puntos y luego le repusieron los puntos. Además, nos indican que UTC tiene varios casos parecidos. Tiene creo que 3 o 4 con otros casos, con otros jugadores. Y existe el peligro de que en cada vez que no cumpla le quiten los puntos y pierda los puntos y podría ir al descenso. Y ellos, al ver ese tema, han presentado creo que es una acción de amparo en el Poder Judicial para, según ellos, hacer respetar sus derechos. Pero esto es una situación complicada porque recordemos que en el fútbol no puede haber, que los equipos vayan al Poder Judicial. Esto generaría un cierto riesgo de que la FIFA podría desafiliar a la federación. Incluso ayer hay un comunicado de la agremiación de futbolistas profesionales indicando de que esto podría perjudicar a todos,
porque todos los jugadores se quedarían sin trabajo. Imagínense que se suspenda, se cancele el campeonato. Sería terrible. Pero eso creo que no va a pasar, hay que mantener la calma y veremos qué hace la federación. Tendrá que conversar con los dirigentes de UTC. Además, el presidente de UTC participa en el directorio o es parte de la federación. Así que eso lo verán en los próximos días, estaremos atentos. Ahora sí vamos a lo que es ya la fecha número 15, que comenzará mañana del fútbol profesional. Partidos importantísimos, donde los equipos que están con opción, como es Alianza, Chancas y Cienciano, un poco más lejos Universitario, y los equipos que están comprometidos con la baja, se jugarán 3 puntos importantísimos. Vamos con la fecha número 15, que comenzará el día de mañana. Mañana comienzan los partidos con la siguiente programación. Mañana a las 3 de la tarde en Cajamarca, FC Cajamarca jugará de local frente a Sporting Cristal. FC Cajamarca le ganó a UTC, ha salido del fondo, está penúltimo, pero ha hecho 12 puntos y está a un punto de Boys. O vamos a recordar rápidamente la tabla, antes de ir con los partidos de la fecha 15. Hasta la fecha 14, primero está Alianza con 33, segundo los Chancas con 30, luego está Cienciano con 29, tercero, cuarto Universitario 25, quinto Melgar 21, Cusco 21, Comerciantes Unidos 20, Garcilaso 19, Sullana 17, ADT 17, Moquegua 17, Cristal 16, UTC 16, Huancayo 15, Juan Pablo II 15, Boys 13, FC Cajamarca 12 y Grau último con 10. Están comprometidos con la baja hasta el momento FC Cajamarca y Grau, pero hay equipos que están muy cerca, teniendo en cuenta que faltan muchísimos partidos, 3 partidos de la apertura y los 17 partidos de la clausura, son 20 partidos que son total 60 puntos en disputa, y estos equipos todavía tienen opción de mejorar, pero sí o sí 2 equipos se irán a la baja. Si a UTC le siguen quitando puntos, también podría estar comprometido porque tiene 16, si le quitan 2 serían 14, y fecha a fecha o cada vez que le quiten podría irse al descenso. Vamos a los partidos que se vienen en el tema de la fecha 15. Mañana viernes repetimos, 3 de la tarde, FC Cajamarca con Cristal. Árbitro, Kevin Ortega. 8 de la noche, el día de mañana, Universitario frente al Atlético Grau. Árbitro, Sebastián Lozano, favorito Universitario, que jugará frente a Grau, que está en la cola. Si Universitario logra el triunfo, hará 28 y estará atento a lo que pase con los otros equipos que están en la tabla delante de Universitario. El día sábado, vamos al sábado, a las 13 horas, 1 de la tarde en Arequipa, jugará Melgar frente a Sport Huancayo. Árbitro, Julio Quirós. Melgar en la tabla tiene 21, mientras que Sport Huancayo tiene 15. Favorito el equipo arequipeño. A las 3 de la tarde del sábado, 3:15, Juan Pablo II en Chongoyape jugará frente a Alianza Atlético de Ciudad. El árbitro será Jesús Cartagena. Juan Pablo II está comprometido con la baja, tiene 15 puntos, mientras que Alianza Atlético de Ciudad tiene 17. Si Juan Pablo II logra ganar, haría 18 y supera a Sullana. Otro partido el sábado, a las 5:45, el partido más importante, que a propósito nosotros estaremos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube en el audio respectivo. El partido que será 5:45 en Cusco, Cienciano frente a Alianza. Árbitro, Edwin Ordóñez. Hay mucho comentario sobre este compromiso, donde los dos equipos se jugarán la vida. En el caso de Alianza, mantenerse en la punta, y en el caso de Cienciano, acercarse a la punta. Porque si gana Cienciano haría 32, Alianza quedaría con 33. Si Alianza gana, hará 36 y prácticamente estaría muy cerca de la clasificación como campeón. Ya tendría que jugarse la vida frente a los Chancas. Y si empatan, Alianza mantendrá los 4 puntos de ventaja. Será un partidazo. Ya se pusieron a la venta las entradas en Cusco y de haber una muy buena asistencia. Hay muchos hinchas de Cienciano, juega de local. Hay muchos hinchas de Alianza que hay en Cusco y viajarán de otros lugares cercanos. Y estaremos atentos y repetimos, vamos a transmitir esto con Alex Roeder y con el equipo de Frecuencia Deportiva el día sábado 5:45. Otro partido el sábado, 8:30 en el Callao, Boys frente a Cusco. Boys no pudo frente a Universitario con un hombre más y está comprometido con la baja. Tiene solo 13 puntos, está a un punto de FC Cajamarca, que tiene 12, y a 3 puntos de Grau, que tiene 10, que son los dos últimos que están comprometidos con la baja. El árbitro de este partido será Joel Alarcón. Si Boys no gana este partido, creo que va a estar en la tensión, en la ansiedad, en el estrés de luchar con el fantasma de la baja, que es muy difícil de manejar. Vamos al domingo.
El domingo 17 a las 11 de la mañana en Tarma, ADT jugará frente a Comerciantes Unidos. El día domingo 11 de la mañana, árbitro Bruno Pérez, ADT en la tabla. Recordemos que tiene 17 puntos, mientras que el equipo de Comerciantes Unidos tiene 20. El equipo local de todas maneras tiene un cierto favoritismo, aunque Comerciantes Unidos está haciendo una buena campaña. En el tema de la altura no va a haber mucho problema, porque Cutervo también es casi a 2.700, jugará en Tarma, donde está 3.100 más o menos la altura sobre el nivel del mar. Árbitro Bruno Pérez. El domingo otro partido, 1:15, Deportivo Garcilaso en Cusco frente a UTC, con el arbitraje de Mike Palomino. Garcilaso, que ha ganado sus 2 últimos partidos, tiene 19, mientras que UTC tiene 16. Favorito Garcilaso. Y atención, el partido que nos interesa, este domingo, Estadio Los Chancas, 3:30 de la tarde, Los Chancas frente al Deportivo Moquegua. El árbitro será Augusto Menéndez, árbitro que ya vino en varias oportunidades a Andahuaylas, será el encargado de dirigir este partido el día domingo, con el apoyo del asistente Albert Alarcón, que es andahuelino, vuelve de mucho tiempo, Caín Quispe y cuarto oficial Ronald Sánchez. En el bar estará Diego Aro. Vamos a aprovechar este momento para dar lectura a algunos comentarios que nos vienen a través del Facebook. Ever Francisco Castro dice: el domingo se tiene que llenar el estadio, vamos Chancas. Vamos a ver, Daniel Carva dice: buen día, señor Milcháez, todos al estadio, Espinosa tiene que jugar, dice, se refiere a Félix Espinosa. Vamos con Cirilo Ceballos, dice: señor Milcháez, buenos días, Chancas tiene que jugar este domingo con toda la alma y corazón, a matarlo a Moquegua, dice, a hacer goles desde el primer minuto. Cirilo Ceballos también dice: y tiene que entregar el colegio de Espinosa, no sé, no se lo entiende, creo que está hablando de otro tema. Frank dice: profe, hay que tener en cuenta al jugador Lastre, es veloz y tiene técnica, a varios defensas lo complicó y marcó golazo, así que este jugador Lastre, que es ecuatoriano, hay que tener mucho cuidado, es verdad, y el profesor Paulella debe tener mapeado a este jugador cómo neutralizar. Iván Pedra dice: buen día, partido muy difícil el que se va a jugar en el Alejandro Villanueva, y es que es una pena que se haya restringido la venta de entradas a la hinchada de los Chancas, pero seguramente no faltará el banderazo para demostrar el apoyo del pueblo para nuestro equipo. Vamos con ese tema precisamente, siendo ya 8 de la mañana con 48 minutos. Alianza sacó a la venta entradas en combo el día de ayer para 3 partidos. 2 partidos del fútbol femenino, que será Alianza con Universitario este fin de semana, y luego, después del partido con Chancas, el partido de Alianza con Cristal en el fútbol femenino. Y al centro, el partido que será el sábado 23 frente a los Chancas, Alianza con los Chancas en Lima. Como primero se vende este combo, la idea de Alianza es tratar de vender mayor cantidad de combos para 3 partidos. Luego ya saldrá la venta exclusivamente para el partido frente a los Chancas. Hay que esperar, todavía no ha negado el Club Alianza Lima la venta para los hinchas de la visita, que está ubicado en el estadio de Matute, entre la tribuna de Oriente y Norte. Hay un espacio que siempre ya se llena al final. Ese espacio de esas graderías en el estadio de Matute, cuando ya las 3 tribunas están llenas o las 4 tribunas ya están en su máxima capacidad, se habilita. Pero siempre se reserva para la visita. Además, tengo entendido por reglamento, siempre tiene que haber un espacio para la visita, como es acá en el Estadio de los Chancas. Recordemos que antes no había, pero ya por exigencia de la Liga 1 se hizo la separación en la tribuna norte con la malla metálica, donde se pone a la tribuna, a los hinchas visitantes. Y si no hay, digamos, hinchas visitantes, se va corriendo. La policía va haciendo un cordón y van avanzando hasta que se puede utilizar esas graderías. Pero en el caso cuando vienen equipos como Cinciano, que estuvo casi lleno, ni hablar cuando viene Universitario, cuando viene Alianza, esa tribuna de la visita se llena. Es parecido en el estadio de Alianza. Hay que esperar, y si la dirigencia de Alianza no otorga un espacio para la hinchada de los Chancas, esto va a generar un conflicto innecesario para el torneo clausura, porque Alianza va a venir a Andahuaylas en la penúltima fecha del torneo clausura, más o menos entre octubre y noviembre. En la penúltima fecha, donde incluso podría estar definiéndose el título nacional. Siempre en las últimas fechas ya se define todo el año. Así que esperemos que la dirigencia de Alianza pueda, en su cronograma,
dar a conocer la venta de las entradas para el partido con los Chancas. Y estaremos a la expectativa de los costos y si es que se hace oficial. Pero sería importante, como decíamos ayer, que la dirigencia en forma oficial, es decir, el presidente del Club Los Chancas, presente un documento a la dirigencia de los Chancas solicitando el espacio para los hinchas de los Chancas. En Lima hay muchísima expectativa para asistir a este partido. ¿Por qué? Porque todavía los Chancas no ha jugado en Lima. Este año ha jugado en el Callao, en la primera fecha frente a Boys. Pero todavía con los otros equipos les ha tocado jugar de local. Recordemos que con Universitario y con Cristal se juega en Andahuaylas. Y el primer partido en Lima sería frente a Alianza. Así que estaremos atentos para ver en qué va a quedar este tema. Hay que mantener la calma, todavía falta. Estamos exactamente a 9 días. El partido será el día sábado 23. En el tema de las entradas, para el partido del día domingo, ya se pusieron a la venta desde el día martes, 30 soles el costo de la entrada norte, 40 para oriente y 50 para occidente. Se puede adquirir a través de la empresa baope.com y las entradas físicas el mismo día. Cuando se compra a través de esta tiquetera Baope hay una comisión que hay que pagar, y ya creo que mucha gente sabe. Mientras que los niños de 5 a 12 años pagarán 10 soles. 5 a 12 años pagan 10 soles a cualquiera de las tribunas. Hay que comprar, asistir temprano. El partido es un horario adecuado, 3:30. Inmejorable horario, es el mejor horario para el fútbol. Y además es un domingo. Es un día de descanso. No trabajan en el sector público, sector privado. Incluso mucha gente que viene a la feria de las zonas cercanas a Andahuaylas pueden asistir a este partidazo que será frente al Deportivo Moquegua. Hablando de este equipo, ya hemos dado a conocer su última alineación. Vamos a repetir quiénes son los que estuvieron en el último partido frente a DT. Carlos Grados, que es un arquero que ha estado en Vallejo, en otros equipos. Aldair Perreche también estaba en Sullana, en equipos del norte. Cristian Enciso, que es paraguayo. José Luis Granda. Nicolás Amacifuen se formó en Alianza, es un buen marcador izquierdo. Cristian Mejía, ex Chancas. Recordemos que estuvo hace 2 años. Cristian Mejía el año pasado estuvo en UTC. Ricardo Chipao, Derlis Chávez también, que es paraguayo. Edgar Lastres es lo que comentaban, que es ecuatoriano, un delantero peligroso. Rápido, técnico. Edgar Lastre. Luego está Alonso Dávila, Jefferson Collazos, que es colombiano, también es delantero, que es un poco más lento, pero es fuerte. Es un centro delantero que hay que tener mucho cuidado. Director técnico Jaime Serna. Los que ingresaron en ese partido fue Claudio Ramírez por Granda, Brian Angulo, que es ecuatoriano también por Chávez, y Jorman Zapata, colombiano, por Dávila. Eros Montenegro por Collazo. Los otros suplentes, Renzo Figueroa, Juan Diego Lojas, que estuvo en Garcilaso, en Cinciano, Jimmy Jiménez, Roger Torres y Diego Ramírez. Ese es el equipo del Deportivo Moquegua que debe estar llegando el sábado. El sábado debe estar llegando a Andahuaylas para quedar listo para el partido del día domingo. Y hablando ya de las posibilidades de los equipos que están con opción del título, como ya hemos comentado, Alianza, Los Chancas y Cinciano son los equipos candidatos al título. Pero en esta fecha que se viene este fin de semana, creo que las cosas se irán aclarando. Veremos cómo le va Alianza, cómo queda Cinciano, cómo quedan Los Chancas, que son los 3 equipos. En el caso de Universitario, que está más atrás, está a 8 puntos de Alianza, ya no depende de sí mismo, ya depende cómo van los equipos que están por encima de la tabla. Porque si los equipos que es como Alianza, Los Chancas y Cinciano ganan, ya Universitario tendrá una mínima posibilidad. Bien, amigos, 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos al tema del profesor Paulella, que ya hemos dado a conocer que ya está habilitado. Ya salió su homologación y ya va a dirigir sin problemas en lo que es la Liga 1. Vamos a dar lectura a este comunicado que el equipo publicó ayer. Comunicado. El Club Deportivo Los Chancas CIC informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que el profesor Walter Rodolfo Paulella ya se encuentra debidamente habilitado para ejercer sus funciones como director técnico de nuestra institución. El profesor cuenta con licencia Pro Conmebol y ya tiene oficialmente su carnet de campo 2026, emitido por la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, documento que lo acredita y habilita para dirigir en las competencias oficiales. Incluso acá se muestra su carnet, que dice director técnico, nombres Walter Rodolfo, apellidos Paulella, fecha de nacimiento 30 de agosto del año 1966, casi mi generación. Club Chancas, desde el 12 de mayo, es decir, el día 12, hace 2 días, ya se le otorgó este carnet. Luego dice un código, su DNI y la Liga 1.
Asimismo, el club expresa su agradecimiento al profesor Jonel Iñigo, licenciado PRO, por el apoyo brindado al comando técnico durante este proceso, retornando ahora a sus funciones al frente de nuestras divisiones menores. Firma Club Deportivo Los Chancas, Andahuaylas, 13 de mayo del año 2026. No dice para poder leer, pero lamentablemente no tengo el lugar. Si podías venir, Andrés, si de repente me apoyas para poder dar lectura a los comentarios. Vamos a ver si acá tenemos... Vamos a ver si... Acá tenemos comentarios de YouTube. John17 dice, saludos, profe Milciades. Luego dice, Kio, buenos días. Hoy es el sorteo de la supuesta Copa de la Liga. Sí, ya hemos comentado. Hoy día se va a hacer el sorteo en Lima para los equipos de Liga 1 y Liga 2. Luego dice, muchas gracias por la información. Vamos a ver. Osvaldo Sáenz dice, vamos Chancay. Ever Francisco dice, el domingo sí o sí tiene que golear, vamos Chancas. Dominic Pinto dice, disculpa, hoy es el sorteo de la Copa Caliente de la Liga. Sí, precisamente sobre ese sorteo se va a realizar en el día de hoy a las, exactamente, vamos a ver, a las 7 de la noche. Es el sorteo de la Copa de la Liga, donde participan 34 equipos y los Chancas va a esperar quién será su rival. Se van a armar total 8 grupos, 6 grupos de 4 equipos y 2 grupos de 5. Posiblemente se va a realizar por cercanía geográfica, es decir, los del sur, entre equipos del sur, los del norte, en el norte y los del centro. Así que estaremos atentos a este sorteo que será hoy a las 7 y mañana estaremos informando, incluso en la noche. A las 10 ya sabremos qué pasó con este sorteo a través de nuestro programa en YouTube, Frecuencia Deportiva Andahuaylas. En lo que es la Liga 2, vamos rápidamente en la Liga 2, se viene la fecha número 7, séptima fecha de la Liga 2 que comenzará este viernes, donde jugará Sport Huancayo con Unión Minas, luego Alianza Universidad de Huánuco con Estudiantil CNI el día sábado, 1 de la tarde, luego a las 3 el sábado Comerciante Fútbol Club de Iquitos frente a Binacional, 3 y 15 el sábado Santos frente a Bentín Tacna. El domingo más partidos, Cantolao con Manucci, Vallejo con San Martín, Comercio con Deportivo Yacoamba. En esta fecha descansa el Deportivo Ada, Pirata y Ayacucho. En lo que es la Liga 3, atención, la Liga 3 también hay sorteo, pero el día de mañana. En la Liga 3 el sorteo será el día de mañana en San Isidro. Este sorteo será 10 y 45 de la mañana. Liga 3, el sorteo es mañana. Copa de la Liga es hoy. Y en este caso el defensor José María Arguedas, que nos representa en la Liga 3 por segundo año consecutivo, estará presente algún representante o de repente su presidente, porque el sorteo será el día de mañana, 15 a las 10 y 45, en un lugar en San Isidro. También se ha anunciado que la Liga Nacional de Fútbol Aficionado tendrá su propio canal en YouTube para transmitir los partidos tanto de la Copa de la Liga como de la Liga 3. Y también, atención, ayer se hizo un convenio para lo que es la Copa Perú, donde la empresa baope.com es el sponsor principal. Ahora la Copa Perú se llama Copa Perú Baope 2026 y esto estaremos tocando el día de mañana. En cuanto al inicio de la Liga 3 será la próxima semana. Mañana se hace el sorteo, inmediatamente debe salir la programación. Conoceremos con quién debuta el defensor José María Arguedas, si es de local o de visita. En lo que es el fútbol femenino se viene la fecha número 7, donde el equipo de Atlético Andahuaylas descansa. No va a jugar, pero en la fecha número 8 sí jugará el día miércoles 20. Atención, el día miércoles 20 va a jugar en el estadio Los Chancas Atlético Andahuaylas frente a Alianza. Partidazo. Ya después del partido del domingo estaremos dando a conocer si ya las entradas están a la venta para este partido del fútbol femenino. En lo que es la Copa Perú, para ir terminando, ya son las 9, en la Copa Perú se vienen los partidos de la primera fecha de la liguilla. En el Estadio Sanabria Hermosa de San Jerónimo, este domingo 17 a la 1 de la tarde jugará José María Arguedas frente a Argama Fútbol Club. Y a las 3, Instituto Apurímac frente al Hungaritos de Cupiza. Primera fecha de la liguilla de la Copa Perú. Bien, amigos, son a las 9 de la mañana en punto. Estamos llegando a la parte final. Vamos a dar lectura rápidamente a este comunicado contratado
que dice lo siguiente: la institución deportiva cultural Centro Andahuaylas, representada por el señor presidente Gamaliel Porras Oceda, pone en conocimiento de la ciudadanía y especialmente de los señores feriantes ubicados en la intersección de la avenida José María Arguedas con David Sabanes Ocampo de la provincia de Andahuaylas lo siguiente. Primero, que el inmueble donde actualmente funcionan los puestos comerciales forma parte del patrimonio histórico e institucional de la institución deportiva Centro Andahuaylas, conforme a la donación efectuada por el señor Armando Sabanes Ocampo el 14 de agosto del año 41. Segundo, que existe una investigación penal en trámite respecto a presuntos actos de administración fraudulenta, apropiación ilícita, falsedad ideológica, uso de documento público con contenido presuntamente falso y de defraudación tributaria, vinculados a actuaciones realizadas por personas que vienen atribuyéndose representación del denominado Centro Andahuaylas. Tercero, que dicha investigación comprende hechos relacionados con obtención de licencia, cobro de alquileres, utilización de documentación cuestionada y actuaciones notariales y administrativas actualmente sometidas a investigación. Cuarto, que en consecuencia toda persona que efectúe pagos, contratos o actos relacionados con alquileres, transferencias o reconocimientos de administración respecto al referido inmueble deberá actuar con debida cautela, conservando recibos, voucher, constancias. Quinto, la institución deportiva cultural Centro Andahuaylas exhorta a los comerciantes y feriantes a mantenerse informados por canales oficiales y evitar ser sorprendidos por actos cuya legalidad viene siendo discutida. Sexto, asimismo se comunica que la institución viene solicitando judicialmente medidas cautelares reales y registrales a fin de proteger el patrimonio institucional mientras se resuelva las investigaciones correspondientes. La presente comunicación tiene carácter estrictamente informativo y busca proteger los derechos e intereses de los comerciantes, socios e integrantes de nuestra institución. Firma Gamaliel Porras Oceda, presidente. Bien, vamos a leer un comentario de Yarmila Medina. Buen día, profesor Milciades. Espero llegar para el cierre del torneo. Ojalá salgamos campeones. Vamos, chancas. Creo que nos escribe desde el extranjero. Un saludo para Yarmila. Mis amigos, estamos llegando ya a la parte final, agradeciendo como siempre a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, también a Tortas Rodas, en la Avenida Martín Ley 281. Estamos llegando a la parte final, siendo las 9 de la mañana con 2 minutos. Regresamos en la noche a través de nuestro canal de YouTube, 10 de la noche, y mañana a través de la radio y también en simultáneo con nuestro canal de YouTube. Gracias, amigos, por vuestra sintonía. Nos estamos escuchando en la noche y mañana. Buenos días, permiso. Hasta más tarde.